amén y amén. Aleluya. Podéis tomar vuestros asientos nuevamente. Hoy voy a ser clásico a más no poder. Hoy voy a predicar sobre algo, voy a compartir sobre algo que creo que es una de las porciones bíblicas más habladas, más recordadas, más mencionadas de la palabra de Dios. Y aunque está en el Antiguo Testamento, estoy seguro que una buena parte de los que estamos aquí congregados seremos capaces de repetir estos 6 versículos de memoria, casi sin titubear. Y me estoy refiriendo al archiconocido Salmo 23. Y quiero compartir en esta tarde el Salmo 23 con vosotros. Yo soy de preparar sermones temáticos. Eso quiere decir que normalmente cojo un tema y sobre él elaboro una predicación. Los que habéis estudiado homilética sabéis algo de esto. Pero hoy voy a hacer una predicación textual. O sea, me voy a ceñir al texto, a los 6 versículos que están en el Salmo 23. Y los voy a desmenuzar, los voy a desglosar. He puesto un PowerPoint, si está preparado allí, donde he puesto los 6 versículos del Salmo 23. Así que los tenemos aquí, están copiados así literalmente de la Biblia. Y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A que lo sabíais casi de memoria. Podríamos leerlo en alguna otra versión. Tenemos la nueva versión internacional. Esta es la Reina Valera del año 60 y es la versión clásica que conocemos. Pero podríamos leerlo en una traducción actual y a lo mejor cambiaría la palabra Jehová por Señor. Pero básicamente usaría las mismas palabras. Y no me quiero centrar en eso, sino que quiero presentar el Salmo primero. ¿A quién lo escribió? David. Es un salmo de David. Aquel pastor de ovejas. Aquel muchacho que estaba cuidando de pequeño ovejas y sabía mucho lo que significaba ser pastor y conocía mucho de ovejas. Así que cuando él escribe estos 6 versículos, cuando escribe el Salmo 23, en realidad estaba expresando toda la vivencia que él tenía en su interior y la estaba poniendo en su realidad con el Señor. Ahora bien, si miramos este Salmo 23 en su contexto, que deberíamos hacerlo, y miramos el Salmo 22, que ya no es tan conocido, el Salmo 22 habla de un Jesús sufriente. Nos habla de aquel cordero que fue inmolado en la cruz. De hecho, ahí se declaran algunas profecías acerca de la crucifixión de Cristo, que se cumple muchos años después, al pie de la letra. El Salmo 22 está reflejando a un Jesús sufriente. En ese contexto de ese Salmo 22 y del Salmo 24, que nos pone a un Jesús en la gloria, el salmista David nos presenta el Salmo 23, donde nos declara lo que significa Señor para nosotros. En este caso, para el salmista David
y lo que debería significar para nosotros. Así que teniendo en cuenta este contexto, vamos a ver un poquito un esquema. Les dije que voy a hacer un sermón textual, o sea, me voy a ceñir a este texto, no voy a ir con un tema, sino con el texto. Y quiero desglosarlo un poquito. Y yo no soy muy entendido en letras, así que siempre me ayudo de aquellos que saben un poco más que yo de esto. Y los que entienden un poquito más han visto que el Salmo 23 lo podríamos dividir en 3 partes. Anda, 6 versículos en 3 partes. Sí, los versículos 1, 2 y 3 nos habla de la vida presente, donde toda la necesidad es suplida por parte de un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla de un Señor que suple nuestras necesidades. Pero si nos centramos en el versículo 4, aquí el paso de la muerte, donde la compañía de Jesús es una realidad para nosotros. El 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, habla de una realidad de la muerte. Y al final los versículos 5 y 6 nos hablan de un disfrute de la eternidad. Si lo pensamos un poquito del 1 al 3, podríamos decir nuestro tiempo presente, nuestra vida desde el momento que nacemos hasta que nos acercamos a ese momento tan, en cierta manera, tenebroso para el ser humano, que es la muerte. Y ahí nos dice que en ese proceso de transición el Señor también seguirá estando con nosotros. Y finalmente dice que 5 y 6 podría hablar o podría presentarnos a un glorioso porvenir que tendríamos nosotros. Miren, si van a buscar más análisis de este salmo, encontraremos muchas divisiones. Hoy he visto también de que en este salmo, en la primera parte, los versículos 1 al 4, se habla en la tercera persona del singular. Y del 5 y 6 se habla en la segunda persona del singular. Sin embargo, el último versículo también habla en primera persona. ¿Qué significa esto? Los que no entendemos nada de literatura, ni de gramática, ni de esas cosas. Yo, tú, él. ¿Te acuerdas? En la primera parte habla de el Señor es mi pastor. En lugar de delicados, Él me hará descansar. Tercera persona del singular. Pero del 4 en adelante, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, segunda persona. Y sin embargo, si nos vamos al último versículo, en la casa de Jehová, yo, en primera persona, moraré por largos días. Bueno, podríamos hacerle un montón de análisis, pero vamos a ceñirnos al texto. La primera cosa que yo noto es que David, cuando se refiere al Señor Dios Todopoderoso, hoy lo traducimos en lugar de esa palabra Jehová, las nuevas versiones internacionales y otras dicen Señor. Cuando David escribe este salmo, pone la palabra Yahvé, que era la palabra para indicar al Dios único y santo, aquel único Dios verdadero. O sea, al definir Señor, Jehová, o como lo querramos poner en nuestro tiempo, Él está diciendo, el único y grandioso Dios poderoso en quien creo. El máximo, el no va más, el tutti quanti. Y ponle el título que quieras, pero no hay nadie que supere la grandiosidad de ese Señor. Así que cuando el salmista declara el Señor, o cuando él declara Jehová, está diciendo, es que es el máximo. Es mi pastor. Y como les dije, cuando él declara, es mi pastor, él está hablando de algo que sabía muy bien. ¿Os acordáis aquella historia cuando se presenta David a pelear contra el gigante Goliat en el ejército de Saúl? Y en ese relato se nos dice de que este niñito, qué capacidad iba a tener para confrontarse con semejante gigante. ¿Y qué le dice David? Dice, yo soy pastor de ovejas. Y cuando las ovejas
mías son atacadas por las fieras. Yo sé defenderlas y he sabido matar a las fieras que querían consumirse a mis ovejitas que papá me había dado para cuidar. Así que yo entiendo un poco de qué va esto. Así que cuando David dice, Dios, el Señor, Jehová, es mi pastor, lo que está poniéndose es en el lugar de sus ovejitas y está diciendo, yo tengo un papá celestial que sabe cuidarme de las fieras feroces que hay a mi alrededor, del diablo Satanás podrido que quiere arrebatar mi alma. Él es mi pastor que cuida mi alma. ¿No te alegra esto? Porque si estamos leyendo el Salmo 23, la reflexión que tenemos que hacer es, ¿lo aplico yo o lo puedo yo aplicar a mi vida? Deberíamos hacer esa reflexión. Y deseo que al terminar este simple análisis del Salmo 23 podamos salir, ay, yo quiero experimentar lo que David dijo en estos apenas 6 versículos. Mi deseo, mi anhelo es que cada uno de nosotros le hierva la sangre apasionadamente y podamos declarar, no, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo repetimos como loro, no, es decir, el Señor, Él es mi pastor que cuida de mi vida, que me guarda. Miren, la siguiente frase que dice es, algunas cosas no me van a faltar. ¿Estáis ahí? Nada me va a faltar. Cuando David escribe este salmo, no lo hace en el reluciente Caribe, ni lo hace en un país centroeuropeo, no lo hace en una esplendorosa Inglaterra, lo hace en medio del desierto de Israel. Y en el desierto falta de todo. Por empezar, falta lo que es vital para el ser humano, y es el agua. En el desierto se carece del sustento para sobrevivir. El desierto tiene un sol abrasador, un sol que consume y carcome las carnes. Añadiéndole a esto la falta de agua y la falta de alimento, el desierto es un panorama mortal. Sin embargo, David dice que si yo estoy con el Señor, aunque esté en medio de un desierto, nada me va a faltar. Y saben, muchas veces nosotros nos preocupamos porque andamos como en un desierto en esta vida. ¿Cuántas cosas tenemos, pero sin embargo, cuántas cosas anhelamos, deseamos? Inclusive cuántas cosas necesitamos para continuar nuestro ritmo de vida. Y muchas de ellas nos llevan a sentirnos abrumados y desesperados. O si no, que me levante la mano aquel que nunca ha tenido la ansiedad por las cosas que desearía tener y no tiene. Y no estoy hablando de envidia, ni estoy hablando de ninguna cosa extraña, sino que estoy hablando de la propia necesidad de sustento que tenemos los seres humanos. ¿O acaso no te ha costado llegar a fin de mes y habrás anhelado de que el dinero se extienda, se prolongue, que haya más? ¿Sí? ¿Estoy hablando chino? No, creo que estoy hablando de cosas muy fácilmente entendibles. Pero seremos capaces de declarar que el Señor, Jehová, es nuestro pastor, el que nos cuida, que nos guarda, que nos conduce, y Él permitirá de que a ti y a mí no nos falte nada. Aleluya. Yo creo que esto se merece un aplauso. Aleluya. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Aquel hijo que tenía los abundantes bienes del padre, pero un día toma una decisión
terrible. Decir, papá, dame todo lo que me pertenece. Y se fue y lo malgastó. ¿Conocéis esa historia? Y cuando estaba y había consumido en malos ambientes y en malas situaciones todo lo que tenía, de golpe se sintió que no valía nada y estaba comiendo de las algarrobas que le daban a los cerdos. Había caído a lo más bajo, porque para un judío cuidar, apacentar cerdos era cuidar animales inmundos para el pueblo judío. O sea, había caído en lo peor de lo peor. Y estando en ese grado de aflicción, él levanta la vista y dice, he pecado contra el cielo. No dice lo primero que ha pecado contra el Padre. Dice, la primera cosa que declara es, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre, donde hay muchos alimentos. Y le pediré que me haga como un siervo. Y sabemos la historia que él decide volver y ya de lejos el Padre se encuentra con que viene su hijo y lo recibe, lo restaura y no lo pone en la condición de un criado, sino lo pone en la condición de hijo. Lo restaura en todos los factores, en todas las áreas que había perdido por su mal hacer. Y a mí, cuando leo este versículo, el 1, cuando el Señor me dice, nada me faltará, cuando yo estoy bajo el cuidado del pastor de las ovejas, cuando estoy al cuidado del Señor. Hermanos, nunca miremos como más verdes los pastos que están fuera del redil del Señor. Y son muy tentadores porque el diablo sabe ponernos manjares muy apetitosos. ¿O te crees que el hijo pródigo tomó la decisión de irse de casa porque no le atraía la vida lujuriosa fuera de ello? Eso fue lo que le llevó. Y hay muchas cosas que tientan a nuestro ser para desviarnos del verdadero camino del Señor. Hay muchas cosas que el diablo se va a encargar de ponernos y de presentarnos a nuestro alrededor como manjares apetitosos que nos van a distraer y nos van a hacer irnos debajo de la protección y del cuidado del pastor. ¿Seremos capaces de decir con el salmista, el Señor es mi pastor? No me voy a preocupar de estar buscando cosas afuera porque en la casa de mi papá tengo todo lo necesario. Él sabe cuidar de mí y nada me faltará. Además dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. El hacer esta declaración está diciendo que en medio de un desierto, donde lo que más escasea son los pastos, donde escasea el agua, y si escasea en los pastos, mucho más escasean los delicados pastos. Así que cuando David dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar, y además agrega junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el lugar de protección bajo el cuidado del pastor, de los pastores, nos va a presentar yo me imagino, ese colchón de un verde pasto, de delicado pasto. Recuéstate ahí en esos días de verano, cuando el sol aprieta 45 grados a la sombra, estás que... Y el Señor te presenta esos delicados pastos. ¿Será posible que en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, física, podamos descansar en sitios de delicados pastos? ¿O será nuestra vida un constante agobio, y cansancio, y agotamiento, y hastío, y basta, es que estoy... Yo creo que en el Señor hay una realidad diferente. El salmista declara que hay una realidad diferente. Y es que cuando yo me pongo bajo la poderosa mano del pastor, Él me hará descansar en esos pastos delicados. Imagínatelo, a esos césped verdecitos, frescos.
¿No te gozas? Y mira, también junto a aguas turbulentas te hará descansar. Aguas de reposo. ¿Estás agobiado? ¿Estás cansado? ¿Estás harto de la constante rutina de tu vida? ¿Ya no das más con esa forma que estás viviendo día a día? ¿Levantas la vista y es como que no ves esperanza? Probablemente haya que haber un toque del Maestro animándote a acercarte más al pastor, que es el que se encargará y te ayudará a encontrar ese lugar de delicados pastos y a aguas de tranquilidad, aguas de reposo. Y habla de pastorear. Necesitamos ser cuidados por el pastor de las ovejas. ¿Van bien? ¿Sí? Había cosas, ¿no? En estos 6 versículos. Vamos en el segundo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Tercero, confortará mi alma. ¿Qué significa confortará mi alma? Hablaba recién de ese hastío, de ese agobio, de ese cansancio. Dios repara y da nuevas fuerzas al cansado. Dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando yo era muy jovencito, tenía unos 18 años por allí, iba a una iglesia muy pequeñita al sur de la capital federal en Argentina. Y allí me congregaba y dentro de la congregación éramos muy poquitos, no sé si 12, 14, 15 personas. Y entre ellos había una muchacha. Y esa muchacha un día me pidió mi Biblia y me dijo, ¿me permites que te subraye unos versículos? Y me subrayó estos versículos, justamente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza. Creo que no, creo que empezó con los muchachos se fatigan y se cansan. Esa muchacha es esta señora que está sentada aquí adelante, que es mi esposa. Y en mi antigua Biblia todavía tengo señalados esos versículos. Y ella puso, los muchachos se fatigan y se cansan. Digo, claro. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué hacen? Tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ay, cómo me encantaría poder correr y no cansarme. Cómo me encantaría poder caminar 30 kilómetros por día y no agotarme. Cómo me encantaría poder ir a trabajar todos los días y volver hecho una lechuguita fresca y reluciente. ¿Es posible? Puede ser que tengamos cansancio físico y de hecho, sobre todo si el trabajo que hacemos es un trabajo que demanda de esfuerzo físico, nuestro cuerpo físico seguramente se sentirá cansado, pero eso se arregla muy bien con 7, 8 horas de cama. Mira, tiene una solución muy fácil. Pero cuando tenemos un cansancio anímico, cuando tenemos un cansancio y un agotamiento, un estrés mental que nos quita las fuerzas y hasta las ganas de vivir, la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor y que Él nos dará nuevas fuerzas. Que aquel, dice el primer versículo, Él da esfuerzo al cansado. Él da ánimo al que está cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, nos da donde no hay. Dios nos da la capacidad de levantarnos y de restaurarnos. Dice que levantaremos alas como las águilas.
y volaremos por encima de las dificultades, porque el Señor es el que sostiene nuestro andar, nuestro caminar. Yo creo en esa realidad, creo en este salmo de David. Creo que la experiencia que nos relata David es real aún para nuestro tiempo, para este tiempo del siglo XXI, donde las almas están necesitando ser confortados, ser animados, ser perdonados de tantas cosas. La Biblia está llena de relatos donde podemos ver cómo el buen pastor restaura la vida de los que alrededor de Jesús se han movido y se mueven. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro, aquel que le dijo, donde tú vayas, yo voy a ir. Aquel valiente. Y Jesús le dice, párate, chico, que antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. No, Señor, ni se te ocurra pensar eso. Y sabemos la historia que Pedro le negó 3 veces y cantó el gallo. Y Pedro se retiró de ese lugar y lo que menos contento estaba de todo. Estaba hecho polvo, estaba abrumado, estaba apesumbrado. Estaba aquel que era el valiente de Jesús. Ahora, en el momento más crítico de la situación, tomó el camino opuesto y dijo no, no y no 3 veces. Pero luego que Jesús resucitó, se le aparece a Pedro en aquella playa y le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú sabes que sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces lo hizo? 3. Las mismas que le negó. Y en la tercera, su alma fue confortada, fue restaurada, fue sanada, fue curada, fue hecha nueva. Y Pedro pudo levantarse aquel día de Pentecostés junto con los demás discípulos y proclamar la verdad de aquel pastor de las ovejas y decir, miren, Jesús vino y nos amó de tal manera que dio su vida por vosotros y por nosotros. Y vosotros los matasteis. Y ese día se convirtieron 3.000 personas. Y así siguió y siguió y sigue hasta el día de hoy, moviéndose algo precioso. Porque el buen pastor confortó un alma quebrada. Habrá hoy posiblemente algún alma que esté quebrada y que esté necesitando el toque bendito del Maestro. ¿Sabes lo que te dice el buen pastor? El buen pastor te dice, te amo, he dado mi vida por ti. Ven, acércate a mi presencia, búscame a mí, nada te faltará. Aleluya, bueno, me voy a liar. Aleluya, Señor. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Necesitamos ser guiados. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad suficiente para conducirnos por esta vida sin ser guiados. Y todos, quieran o no quieran, somos guiados por algo o por alguien. Lo mejor es dejarnos guiar por el buen pastor. Pero aquellos que no quieren ser guiados por el buen pastor, se dejan guiar por las apetencias del mundo. Si no, fíjate la moda y sobre todo en las jóvenes, en las modas. ¿Qué color se usa este verano? El verde pálido, el negro no sé qué, el azul marino. Y lo que se pone de moda, ahí van todas a la tienda a comprarse la ropita y van a la moda. ¿Qué los guía? El afán de ser actuales, guapas. Y está bien que sean guapas, yo no me pongo al contrario, me parece muy buena idea. Pero hay algo que impulsa, que guía. Inclusive, si observas a los jóvenes,
verás que los jóvenes parecen un calco unos de otros. Y es una competencia. Los pantalones hasta la mitad, el corte de pelo de ciertos tipos, las tipos de camiseta, las jovencitas con cierto tipo de ropa. La moda impone, pero bueno, no me voy a dejar solamente con la moda. Hay otras cosas que nos marcan, que nos imponen. Todo el mundo tiene y yo tengo que tener. En casa nos reímos, ¿no? No tenemos perro nosotros, pero sales a la calle y a las 7 de la mañana ves a alguien paseando con el perro. Y a las 11 de la noche ves a alguien paseando con el perro. Y entonces nosotros decimos, como no tenemos perro, dice, todo el mundo tiene perro, menos nosotros. Es que parece como que hay la moda, si no tengo perro no vivo. Y están a veces enclaustrados en unos apartamentos pequeñitos de 4x4, 3 perros grandotes así. Está bien, si quieres tener perros, tenlo, ¿no? Pero no nos dejemos guiar. Lo que quiero decir es que algo guía nuestras vidas y necesitamos ser guiados. Y lo que nos debe guiar a nosotros debe ser el buen pastor. El que sabe la senda. El buen pastor guía a sus ovejas por el buen camino. Dice, Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué son las sendas de justicia? Las sendas de justicia, cuando el pastor guía a sus ovejas, siempre va por delante de ellas, porque conoce el camino. Y al conocer el camino, oyen la voz del pastor y le siguen. Y esa senda es la que está libre de tropiezos, de piedras, de obstáculos. Si nosotros tenemos la sensibilidad de oír la voz del Espíritu, de nuestro pastor, no de mí, del pastor, oír la dirección, muchas metidas de pata que hacemos no las haríamos. Muchísimas. Yo a veces veo decisiones que como cristianos se toman y digo, ay Señor, se está equivocando. Pero van y ¡pam! Y después vienen, ay pastor, óreme. Y ya otra vez que ya estoy, no voy a orar más, si te he dicho, no te metas ahí. Ya, pero sabe que yo estaba... Ya. Y escuchamos a veces cada situación, cada argumento, decir, pero si no hubieran tomado esa decisión de entrar, si hubieran sido sensibles, y no estoy criticando a nadie, les estoy hablando con libertad a todos vosotros, porque vosotros no estáis incluidos dentro de esto. O a lo mejor sí. Es que somos cabezotas y nosotros mismos, a veces tan experimentados de andar en el Señor, por ahí vas, ¡pum! Y pisas. ¡Ay, Señor, perdóname! ¿Puedes orar conmigo? Y sí, oramos. Pero la cuestión es oír la voz para no tener que sacar el pastor nuestras vidas del fango. Decir, ay, esta ovejita caprichosa que en lugar de oír la voz del pastor que lo guió por la senda justa, de justicia, fue por su propio camino y se hizo de noche y no vio el camino. Y ahí se metió. ¿No dice también la Biblia que habla de dejando las 99, tiene que ir por la que se perdió? Esa es la cabeza dura, la que no escuchó la voz de su pastor. La palabra de Dios nos dice claramente que el pastor, y sobre todo en aquella época, tenía una relación muy íntima con la oveja. La tenía en su regazo. ¿Os acordáis de cuando viene Natán y habla a David? Y le dice, mira, te voy a contar una parábola. Y le dice, había un señor que tenía un montón de ovejas. Y había otra que tenía uno solo y la tenía en su regazo. Y habla de esa ternura, esa empatía que había entre el pastor y el animal. Por eso cuando Jesús dice... yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y oyen su voz y le siguen. Es que cuando nos acostumbramos a oír la voz de Dios, nos resulta fácil de seguir esa voz, porque conocemos que es la voz de papá,
y no es la voz de nuestros propios intereses, nuestras propias apetencias, de nuestros propios deseos que nacen de nuestro corazón y de nuestro cuerpo, sino es una voz que viene de la presencia de Dios. Nos guía por sendas de justicia y lo hace. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Lo hace simplemente por amor del nombre del Señor. Vamos a lo siguiente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, hay situaciones oscuras y difíciles en la vida. El versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. No necesariamente una muerte, el momento de la muerte en sí, pero hay momentos donde son realmente tenebrosos en nuestra vida. Se hace todo de noche, se hace todo muy oscuro y se nos hace imposible ver el resultado. Ahora, el pastor de las ovejas se aparta de nuestro lado, sigue estando a nuestro lado. Él está caminando a nuestro lado y toma de nuestras manos y nos cuida. Muchas veces podemos ver, tengo aquí muchas cosas, voy a saltarlas para no hacerlo demasiado largo. Qué difícil es ver situaciones donde la muerte está cara a cara, donde se nos derrumban principios. ¿Cuántas veces, lamentablemente, nos ha tocado hablar con personas que en circunstancias trágicas han perdido un familiar, a veces muy joven? Y esas son situaciones dramáticas. Ahora, estando con el Señor, de la mano del pastor supremo de las ovejas, se hace mucho más difícil este trago. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. Conocemos un pastor que hace algún tiempo estábamos orando por su salud, porque él está pastoreando una iglesia en Málaga y estaba muy delicado de salud, estaba en coma, su nombre es Lalo Sosa. Hace unos años veníamos orando por su hijo Federico, que estaba con no sé qué cantidad de operaciones le hicieron a lo largo de un periodo de más de 3 años y finalmente su hijo falleció. Para unos padres, él delicado de salud, ellos estuvieron trabajando muchos años en Bielorrusia como misioneros y fue aquel tiempo donde estalló por los aires la central de Chernóbil. Y ellos fueron afectados por la contaminación radioactiva y tienen secuelas en su cuerpo a causa de eso. Posiblemente su hijo Federico, a raíz de esa contaminación, su cuerpo no pudo resistir y falleció. Pero es muy duro para unos padres sobrellevar la muerte de un hijo. Y ellos como pastores pidieron y tuvieron mucho apoyo en oración. Y lo vimos hace poco en el Congreso en Gandía, y ver la fortaleza que tiene de decir, madre mía, es para sacarse el sombrero, como decimos vulgarmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí menciona 2 objetos: tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara era un palo largo, una vara larga, que el pastor usaba y terminaba en una punta muy afilada, y es con la que el pastor, cuando sufría el ataque de un lobo o de alguna bestia, con esa especie de lanza tenía la facultad de a distancia poder clavar trabajar hacia la fiera que quería atacar a las ovejas. Entonces, con eso defendía. Cuando la Biblia habla, el salmista habla de tu vara, está mencionando a ese objeto. Y cuando menciona callado, el callado era como una especie de báculo, de bastón, terminado en un redondel. ¿Cómo? Una garrota, exactamente, una garrota con un gancho ahí. ¿Para qué? Porque con esa garrota iba dándole golpecitos a las ovejas
Y cuando alguna se le quería escapar, el gancho ese que tenían las cogía del cuello y las trae. Sí, literalmente esa era la función que tenía. Uno era de defensa y el otro de protección. O sea que cuando habla de tu vara y tu callado me infunden aliento, me infundirán aliento, nos está hablando de defensa y nos está hablando de guía. De defensa, esa vara, ¿qué puede ser nuestra defensa espiritual? ¿No será la oración? La oración no es nuestra vara donde podemos apagar los dardos de fuego del maligno, atacar a toda bestia demoníaca que quiera hacernos daño y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro soberano pastor, poder defendernos de toda astucia demoníaca y todo ataque que el diablo quiera hacer sobre nuestras vidas. No nos olvidemos de que la Biblia dice que el diablo anda a nuestro alrededor como un león rugiente, queriéndonos devorar. Y menciona 3 cosas: el robar, matar y destruir. Y si hablamos de estas 3 cosas, podríamos pensar que cuando quiere robarnos, nos quiere robar la paz y la felicidad. Cuando pierdes la paz de parte del Señor que te ha dado en tu vida, es porque el diablo te la está queriendo hacer perder esa paz. No te dejes robar la paz que Dios te ha regalado. Nos quieren matar nuestra fe. Quiere hundirnos. Y tú, pedazo de basura, te voy a hundir, quiere el diablo. Pero nosotros nos decimos, en el nombre de Cristo Jesús, me levanto como poderoso gigante, porque más poderoso es el que está conmigo que el que está contra mí. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que Dios restituirá todo lo que el diablo ha querido robar. Y menciona lo que robó, lo que destruyó el saltón, el revoltón y todo bicho raro por ahí, las orugas que se han querido comer. Y bueno, suena muy, muy poético todo eso, pero ¿cuántas cosas el diablo te ha robado de tu vida? Unas cuantas, seguramente. En Dios tenemos victoria. Y tenemos una vara que es nuestra defensa, que no depende de nosotros. Si esa vara la tendríamos que manejar nosotros, menudo desastre haríamos. Pero como dice que esa vara la tiene el pastor, nuestro Señor, nosotros tenemos que recurrir en oración. Señor, en tu nombre te pido de que me protejas, de que me guardes, de que me cuides y de que extiendas tu mano. Y la otra, el callado, es el elemento de corrección y de dirección y guía de nuestras vidas. ¿Y cuál es ese elemento de corrección, de dirección y de guía? La iglesia. Los dejé pensando, La palabra de Dios. La única fuente de sabiduría total y completa que proviene de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. Del Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis 22, no sé cuánto termina el último versículo. Esa es la palabra de Dios. Esa es el callado en nuestras vidas. Y aquí voy a hacer una pequeña observación, si me lo permitís. No nos dejemos confundir. Vivimos tiempos verdaderamente peligrosos, tal como lo dice la palabra de Dios. Y hoy nos llenamos de muchas fuentes de información que trastocan las verdades bíblicas y nos hacen creer cosas parecidas, pero que no son el camino justo, la senda de justicia que Dios ha marcado por amor de su nombre. Parece ser, pero no es. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a distintas fuentes, como por ejemplo pueden ser Internet hoy en día. Hay gente
que se alimenta de una manera extraordinaria y voraz de lo que se publica en Internet. Y yo quiero hacer una advertencia y ruego que me perdonen por ser contundente con esta advertencia. Pero cuidado con lo que escuchan y ven en Internet. Hay muy buenos predicadores. Pero aún los buenos predicadores no son la vara ni el callado de Dios. El único callado de Dios es la palabra de Dios, pura y exclusivamente. Y digo esto porque aún he escuchado y he hecho análisis a veces de manifestaciones que han hecho grandes hombres de Dios, a los cuales le tengo mucho respeto. Y les he escuchado defender cosas que bíblicamente son aterradoras. El otro día estábamos viendo, y aunque quería hacer una explicación exacta que solamente se quedaba con una cosa y no con la otra, hablaba de que este pastor 4 años lleva practicando el yoga, pero no los ejercicios espirituales, sino los ejercicios físicos del yoga. Ahora, el yoga tiene una fuente espiritual del oriental que es contraria a los principios bíblicos, y aprovecho a decir aquí, el yoga no es afín a una fe de un cristiano. O sea que si practicas yoga, cuidado, porque puede decir que los ejercicios son muy sanos, y es verdad, hacer gimnasia, hacer ejercicio es necesario y sano para nuestros cuerpos. Pero mira, si quieres hacer gimnasia sana, sal a caminar hora y media todos los días, y será mucho más productivo que ir a hacer yoga. Porque el hacer yoga te va a forzar a poner la mente en blanco. Y aunque digas, no, yo no le hago caso, cuando te digan el tercer ojo y te señalen de todas estas historias, ¿tú cómo te evades? Y puedes decir, bueno, lo hago en casa con una cinta de vídeo. ¿Y quién te va a decir lo que está bien y no está bien? Pues ¿sabes qué? La Biblia me dice, mira, cuidado que el diablo anda alrededor tuyo queriendo comerte. Así que fuera con toda esa basura, fuera con todo el alimento. Y les quiero decir que estábamos escuchando con Olga. Este pastor decía, yo quiero decir que yo lo hago en casa con mucho cuidado. Y otra persona decía, sí, yo también 7 años. Pero bueno, cuando me dicen de hacer eso, yo me cuido. Miren, yo escuchaba a este hermano, a este pastor, y digo, santo Dios, así de millones de personas se comen sus prédicas y está defendiendo eso, mira, fuera. Y está por internet. Y es el alimento que hay todos los días. Cuidado esa fuente, digo, porque hoy pones cualquier cosa y te salen millones de... Nosotros mismos publicamos en internet nuestras predicaciones. Las predicaciones de aquí. Y no deja de ser una predicación que puede alentarnos, pueda animarnos y pueda ser muy buena en un momento especial. Pero la única dirección para nuestras vidas es la palabra de Dios. La única. Y digo, desde aquí, lo voy a decir públicamente, esta iglesia y yo como pastor no defiendo, ni aliento, ni animo a la escucha de prédicas por internet. Eso no quiere decir que no se use internet. Yo uso internet como una fuente de información, pero siempre tratando de ver primero la fuente principal, que es la Biblia, y luego, cuando preparo las predicaciones, que esa fuente principal, la Biblia, sea enriquecida con esas aportaciones, pero no por mi propio descubrimiento, sino por lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dice. Una de las cosas, se defendió también la iglesia, dije yo al principio, pues la iglesia es el lugar más propicio, el lugar indicado por la palabra de Dios donde recibir el alimento espiritual. Lo que estamos haciendo aquí, aunque esto es una predicación y no tiene carácter de estudio bíblico, pero por eso fomentamos y animamos a la participación de los discipulados, porque es allí donde crecemos y desarrollamos nuestra fe. Y a mí, en cierta manera, me escuece un poquito de que hay tan poca participación dentro de la cantidad que somos,
en los discipulados, porque creo que los discipulados, los estudios bíblicos, las clases bíblicas, la escuela bíblica nos enriquecen, nos alimentan y nos dan solidez. Y me gustaría que cada vez más y más la iglesia participe de eso, porque en los círculos de la iglesia es la figura bíblica que Dios estableció para esto. Y bueno, aquí me he profundizado bastante, pero la palabra de Dios dice, tu vara y tu callado son los que me alientan, los que me animan, los que me instruyen. Y todavía me quedan 2 versículos. Y se pasa el tiempo. Pero bueno, los paso por adelante. Simplemente aderezas mesa delante de mis angustiadores. En el antiguo tiempo, el poner la mesa a los invitados era una celebración muy especial. ¿Recuerdan lo que dije al principio? El desierto era muy duro. Un tiempo de sequía, un sol abrasador, condiciones muy duras. Entonces, cuando un viajero iba de un sitio a otro y podía ir a ser acogido en una casa, el que lo recibía en casa tenía unas atenciones muy especiales. Una es aderezar mesa delante de mí y agrega en presencia de mis angustiadores. Había una ley en el antiguo pacto también, que cuando alguien estaba huyendo de un enemigo, entraba en una casa y era recibido en esa casa, el que lo perseguía no podía tocar a dicha persona porque había sido acogido en una casa. Entonces, cuando dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, o sea, cuando estoy saliendo del problema, busco esa casa de refugio y si me reciben, allí estoy tranquilo, ya no me siguen persiguiendo. Y además, esa mesa significaba tener alimento. También se lavaba los pies porque el polvo del camino ensuciaba. Y dice algo muy significativo, unges mi cabeza con aceite. Ya hablamos de unción espiritual y toda esa historia. Miren, cuando el sol te quema la pelada, necesitas algún tipo de protección. Así que qué bonito era, tenías comida, te lavaban los pies, te protegían de tus enemigos y enseguida te ungían con óleos que refrescaban tus carnes afectadas por el sol. Mi copa está llena. Gloria a Dios. Y termino. ¿Quién iba a imaginarse que íbamos a sacar tantas cosas de 6 versículos, no? Menos mal que tiene solamente 6 y no 26. El último versículo, ya para redondeando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en primera persona, como dije al principio, en la casa de papá voy a estar por la eternidad. ¿Quieres estar allí? ¿Quieres gozarte? Mira, deja que el Señor sea el pastor de tu vida. En todas y cada una de las situaciones. Deja que el Señor se enseñoree de tu vida. Voy a pedir que se ponga el vídeo que está preparado allí. Y voy a pedirles a vosotros que os pongáis de pie. Después que está el vídeo, voy a pedir también a la alabanza que pase aquí adelante. Pero vamos a escuchar esta canción como final. Mientras la escucha, si la sabes la letra, cántala suavecita. Si no, repite en tu interior la letra de esta canción. La escuchamos, es la canción, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, gracias Señor. Gracias porque Toma tú eres nuestras nuestro vidas, pastor. oh Señor. Aleluya. Acércate a nosotros, oh Señor. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará
Señor es mi pastor. Sí, Señor, tú seas nuestro Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No, nada me faltará. 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 Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Gracias porque podemos tener una confianza total, completa, de que como pastor de las ovejas sabes guiar nuestros pasos por el buen camino, que no nos llevarás por sendas que traerán dificultad a nuestras vidas, sino por el contrario, como dice el salmista, nos guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos de conocerte a ti como Señor y como Salvador, como el perdonador de nuestros pecados, el que ha hecho nuestra pasada manera de vivir una basura y nos ha hecho nuevas criaturas. Gracias porque tú nos has traído al reino de la luz admirable. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya.